El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad, con Ricardo Reyes Chilpa. Nuestro tema de hoy, los hongos medicinales de México. En México existe un arraigado conocimiento tradicional sobre los hongos, el cual se remonta a la época prehispánica. Se han encontrado esculturas de piedra elaboradas por antiguas culturas mexicanas y algunos documentos donde se narra su uso ceremonial. Tal es el caso del Códice Florentino, el Códice Magliabechi, el Códice Vindobonensis, entre otros escritos de la época colonial. Sin embargo, a partir de la conquista española, los hongos, al estar relacionados con lo sagrado en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, fueron prohibidos estrictamente por la Santa Inquisición y su consumo era considerado un pecado. Actualmente en algunos estados como Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Chiapas, las autoridades también prohíben el consumo de hongos silvestres, comestibles y sagrados como una medida para evitar intoxicaciones. Algunos medios de comunicación estigmatizan y al mismo tiempo vulgarizan el conocimiento popular sobre los hongos. No obstante, en diferentes partes de México, el conocimiento de los hongos persiste en estado de resistencia cultural permanente. El día de hoy hablaremos sobre estos usos y saberes, en particular sobre los hongos utilizados en la medicina tradicional mexicana. Para ello contamos con nuestro invitado, Joshua Antoine Bautista González. Bienvenido, Joshua. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Joshua es originario del Distrito Federal, es un joven biólogo recién egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su tesis de licenciatura se enfocó en el conocimiento tradicional de los hongos medicinales. Es autor de un capítulo de un libro sobre los hongos medicinales de México. Ha impartido más de 20 conferencias sobre este tema en diferentes eventos académicos de difusión y divulgación. Ha presentado sus estudios realizados en colaboración con otros colegas en los Congresos Nacionales de Etnobiología, en el 11º Encuentro Latinoamericano de Liquenólogos en Caracas, Venezuela, y es secretario del Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo de la Etnomicología en México. Actualmente estudia la maestría en Ciencias Biológicas en la UNAM. Bueno, Joshua, pues para platicar sobre este tema, ¿por qué no empezamos diciendo qué es un hongo? ¿Un hongo es una planta o qué son los hongos? Muchísimas gracias por la invitación, doctor Ricardo. Es un honor para mí estar aquí y vamos a hablar de los hongos. Antiguamente los hongos se creía que eran plantas, pero actualmente ya no se considera así. Los hongos están clasificados en un reino aparte, el reino de los hongos, porque tiene características biológicas diferentes a las de las plantas. Las plantas, como sabemos, realizan la fotosíntesis y de ahí obtienen sus nutrientes, mientras que los hongos obtienen sus nutrientes a partir de otros organismos, son heterótrofos. Por eso, evolutivamente, están más relacionados con los animales que con las plantas. Pero los hongos no son plantas, hay que aclarar eso. Los hongos son hongos y están en su propio reino. Eso de heterótrofos es de que tienen que asimilar sus nutrientes, descomponiendo los tejidos de otros, ¿no? Entonces, no elaboran su propio alimento. Y bueno, también hay hongos que llamamos microscópicos y hongos grandotes macroscópicos. ¿Cuántas especies hay más o menos de estos últimos en México, Joshua? Pues en general en el planeta no sabemos todavía cuántos hongos existen. Algunos investigadores llegan a estimar que puede haber hasta 10 millones de especies de hongos en el planeta, pero de estos solo se conocen científicamente, están descritos el 14%, es decir, 98,000 especies. En México se estima que hay 200,000 especies de hongos, tanto macroscópicos como macroscópicos, pero los microscópicos son más numerosos, el 80% de los hongos son microscópicos. Bueno, y los hongos que la gente puede ver pues son los macroscópicos. Y digamos, ¿desde cuándo se usan estos hongos en México y en Mesoamérica? En México se usan desde la antigüedad, desde la época prehispánica, y en general en el planeta, desde hace milenios, incluso desde antes que existiera el humano, ya existían los hongos. Y muchas especies con inteligencia los han utilizado, se piensa que los han utilizado como otros mamíferos, los primates, incluso algunas aves.
Pero ya en México como tal, se tienen evidencias del uso de los hongos desde hace más de 2000 años con estas figuras de piedra que se encontraron por parte de la cultura purépecha en Michoacán. En Chiapas también se han encontrado estas figuras que datan de hace más, por lo menos hace 2000 años. Son claramente un honguito de piedra. Sí, son claramente, o sea, algunos investigadores interpretan que son formas fálicas, que son otros objetos, pero sí está muy claro que son hongos. Y existen también otras evidencias que son, como ya mencionó, los códices. Por ejemplo, el más famoso, el Códice Florentino, la historia general de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, quien menciona al famoso Teonanácat, la carne divina, la carne de los dioses. Y ahí menciona que este hongo pues tiene efectos alucinógenos, pero también describe que estos hongos se utilizaban como ceremoniales, como sagrados y como medicinales. Bueno, tal vez nos faltó mencionar que entre los hongos lo que vemos, lo que nos comemos es el llamado cuerpo fructífero, ¿no? Porque muchas veces es una masa de hilos, micelio que está creciendo encima de un tronco podrido y luego brota, ¿no? Sí, exactamente. Lo que vemos así como en forma de paraguas y estas formas tan caprichosas Orejitas. de los hongos es solamente su estructura reproductiva. Le llamamos cuerpo fructífero o esporocarpo o basidiocarpo, ascocarpo, dependiendo de qué hongo se trate, pero sí, en realidad el verdadero hongo es un micelio que son como pequeños hilos que están debajo del sustrato. Puede ser en la tierra, en la roca, en la madera, pero sí lo que observamos es solamente su estructura reproductiva. ¿Cómo usan los hongos los grupos indígenas de México y en especial aquellos con los que tú trabajaste en tu tesis? Pues los utilizan de muchísimas maneras. Los más populares son los comestibles. También los utilizan para curar, hay algunos que utilizan también para jugar, los lúdicos, otros para adornar, tanto los nacimientos, las casas como regalos, se les conoce como hongos de ornato. También hay algunos que se utilizan como insecticida, la famosa manita muscaria, el hongo que tiene puntitos blancos. Que es el de Bambi, el que aparece en la película de Bambi. De los pitufos, sí, el de Alicia en el País de las Maravillas. Ese hongo también se utiliza para controlar a las cucarachas, los insectos, las moscas, los mosquitos. Por eso lo de muscaria. Por eso es lo de muscaria. ¿Y tú trabajaste en qué zonas de México, Joshua? Yo trabajé en 6 comunidades, 2 comunidades otomís del Estado de México, 2 comunidades mayas celtales de Chiapas, Amatenango del Valle y Tenejapa, y 2 comunidades nahuas, una en Tlaxcala, que es San Isidro Buen Suceso, y otra en Hidalgo, que es Chimalapa, en Acasochitlán. Lo que yo principalmente estuve estudiando fue su uso medicinal, el uso en la medicina tradicional. Estuve yendo con curanderos, con parteras, con hierberos, para preguntar cómo es que utilizaban los hongos con fines terapéuticos. Y sí encontramos muchísima información. Bueno, ¿por qué no nos das un ejemplo de alguno de estos hongos que hayas visto? Sí, cómo no. Por ejemplo, hay hongos que se utilizan para tratar enfermedades comunes, como la gripa, la tos, la calentura, padecimientos que todos conocemos. Pero también en las culturas mexicanas hay enfermedades que les conoce como síndromes de afiliación cultural y, por ejemplo, estaría el susto, el empacho, este tipo de enfermedades. Hay un hongo en Tlaxcala, bueno, su nombre científico es Lactarius salmonicolor. ¿Tiene color de salmón, medio rojito? ¿O? Un color un poquito anaranjadito. Le llaman el Oyamexilnanácat y lo utilizan para curar el Mixtlanxihuiatl, que en lengua mexicana, en náhuatl, significa brujería o malas enfermedades. Entonces, a lo mejor muchos médicos, muchos escépticos pensarían, no, pues la brujería no existe, ¿no? Como tal. Pero para ellos es una enfermedad que viven y que perciben como tal, y tiene algunos síntomas como el cansancio, la falta de apetito, el mareo, dolor de cabeza, cansancio en general. Y eso lo combaten con este hongo. Sí, con este hongo lo consumen y así es como se curan. Es un hongo medicinal. Digamos, en el caso de los hongos comestibles, ¿hay forma de distinguirlo de los venenosos o de plano es muy difícil? Pues hay muchos mitos alrededor de esto, pero en realidad no existe una fórmula única para conocer si un hongo es comestible o es tóxico. Hay algunos mitos, por ejemplo el de la moneda o el del ajo, que dicen que si hierven el hongo con el ajo con la moneda, uno se puede dar cuenta si el hongo es tóxico o no, dependiendo si el ajo sale morado, si sale blanco, igual la moneda. Pero esto solamente es un mito, es una creencia, y la única forma para distinguir un hongo bueno de un hongo malo es conocerlos, es estudiarlos. Y para ello, también la forma más fácil, pues es preguntarle a las personas que los conocen, a las personas que han estado muchísimo tiempo en convivencia con estos organismos, que son los llamados hongueros, que viven en las comunidades rurales de México y que tienen un conocimiento ancestral sobre estos organismos. Y ellos son los que mejor saben distinguirlos, ¿no? Un honguero no se envenena, digamos. No, es muy raro, es muy difícil, ¿no? Sí. Solamente, por ejemplo, las personas de la tercera edad que ya tienen problemas de vista o los niños que a veces se llegan a confundir, pero es muy raro porque después de que colectan,
las personas pues los limpian y ahí también la persona que lo está limpiando se da cuenta, ¿no? También sí eso no es. Y bueno, hablando de los hongos medicinales, ¿cuál dirías tú que es el hongo medicinal más común en México? Sin duda alguna, el huitlacoche. ¿El huitlacoche? El huitlacoche, sí. Su nombre científico es Ustila gomaidis. Se conoce también como cuitlacoche, cujtlacoche o el hongo de maíz. En otras lenguas, por ejemplo en otomí, le llaman el kota. Y este hongo es popular principalmente pues, es porque está en la milpa. Entonces es de fácil acceso. Y para mí es el hongo más importante de la medicina tradicional mexicana porque se utiliza para curar más de 50 afecciones y no lo utiliza una sola cultura, lo utilizan muchas culturas de México, por ejemplo, los nahuas, los purépechas, los otomís, los celtales, los tojolabales, en fin, ¿no? Incluso también hay grupos mestizos. Pero bueno, nosotros tenemos la idea del huitlacoche como comestible, ¿no? Y bueno, y en Estados Unidos tienen la idea del huitlacoche como una plaga, ¿no? Que ellos no se comen eso, ¿no? ¿Cómo son estos usos del huitlacoche? Porque para mí es sorprendente saberlo. Sí, es un caso muy, muy interesante porque en algunos lugares, como bien menciona, es considerado una plaga. Es considerado algo que le sale al maíz y algo maligno, algo dañino para la milpa. Entonces no lo consumen, al contrario, lo queman. Pero en otros lugares, principalmente en el centro de México, es muy utilizado como comestible. La manera tradicional, pues en quesadillas, en caldo, como lo consumen. Pero para medicina, lo que hacen es que lo deshidratan al sol y se queda seco, y entonces se ve como un polvito negro. Este polvito son las esporas, y este polvo es el que utilizan, por ejemplo, para cicatrizar las heridas sangrantes, para curar el ombligo de los recién nacidos, en general, afecciones de la piel. Bueno, vamos a un corte y continuamos. Plantas medicinales. Para mayor información puedes dirigirte a floramedica660@gmail.com. En Facebook, Plantas Medicinales de México 660 AM. Plantas medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Ya estamos de regreso. Nuestro tema de hoy, hongos medicinales de México, con Joshua Antoine Bautista González. Bueno, Joshua, nos estabas platicando de que el huitlacoche, este hongo tan común en la cocina, también recibe muchas aplicaciones medicinales y nos estabas platicando cómo lo usan. El huitlacoche lo ponen al sol, lo deshidratan hasta que quede seco. Una vez que queda seco, da la imagen como si fuera un polvito. Y este polvito, que son las esporas, es el que utilizan, lo ponen sobre la piel para cicatrizar las heridas sangrantes, para aliviar las quemaduras, las rosaduras, para cicatrizar el ombligo de los recién nacidos, para detener el sangrado de la nariz, inhalando tantito polvo también. Y también lo utilizan en caldo, así fresco, en caldo, para tratar otras afecciones, por ejemplo, la famosa cruda, es ocasionada por tomar bebidas alcohólicas en exceso, y también para aliviar problemas gastrointestinales, esto en caldo, como si fuera comestible. Bueno, hay que recordar que un hongo, el penicillium, pues es la base de la penicilina, ¿no? Aunque es un hongo microscópico. Posiblemente tengan propiedades, no sé si antibióticas o hemostáticas que detienen el sangrado. Pero entonces dices tú que este es el hongo más usado en México con fines medicinales. Sí, hasta el momento es el hongo que se ha registrado con mayor uso en la medicina tradicional mexicana. Y al respecto del hongo de la penicilina, eso también es algo muy interesante, porque aunque este uso como antibiótico parece reciente, en realidad es muy antiguo. Hace más de 2000 años, en el papiro de Edwin Smith, en Egipto, se mencionaba que utilizaban este pan enmohecido para curar sus heridas sangrantes, y de manera similar los antiguos mexicanos utilizaban tortillas enmohecidas para curar las heridas superficiales, ¿no?, en la piel. Ah, pues muy bien. Y bueno, ¿y qué otros hongos medicinales tenemos entre los pueblos de México? ¿Qué otro ejemplo, además del huitlacoche, nos puedes dar? Hay otro grupo de hongos que también es muy utilizado. Le conocemos como gasteromicetos de gleba pulverulenta, algunas especies de Lycoperdum, de Geastrum, de Calvatia, bovista, etcétera. Bueno, el único que conozco es el Geastrum. El Geastrum, que sí. es estrellas de la tierra. Estrellas de la tierra, precisamente. Que parecen como una estrellita, pero en el suelo. Sí, son de formas globosas y cuando están inmaduros son blanquecinos, pero ya cuando maduran, las esporas se vuelven café, se vuelven negras, se vuelve polvo, igual que en el huitlacoche, es el polvo de las esporas, y este es el que utilizan como medicina. Al igual que el huitlacoche, lo utilizan en muchísimos lados, les llaman pedo de bruja, pedo de naco, pedo de lucero,
pedo de burro, son los famosos hongos pedorros, también les llaman bombones por su forma globosa. Y este polvito, las esporas, lo utilizan igual para cicatrizar las heridas sangrantes y en general afecciones de la piel. El Geastrum, una estrella de la Tierra. Yo me acuerdo que parece justamente como un bomboncito Ujú. y cuando lo aprietas dispara las esporas como un polvito, ¿no? Sí, en forma de fumarola, precisamente por eso le llaman los hongos pedorros, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Y bueno, entonces estos también sirven para sanar heridas. Para sanar heridas, precisamente. Otro grupo que también es muy utilizado son los líquenes. Son organismos que están asociados, son hongos que están asociados a fotobiontes, ya sea algas y o cianobacterias. Y estos también los utilizan mucho en México, en té, para tratar afecciones de las vías respiratorias, como la tos, la tosferina. Y cuando están así en fresco, los que son foliosos, que tienen como forma de hoja, los utilizan a modo de parche para cicatrizar también las heridas sangrantes, para detener los sangrados. Bueno, pero para que el auditorio nos entienda un poquito mejor o tenga una mejor idea, los líquenes parecen estas costras que crecen luego sobre las piedras o sobre los árboles y que parecen como dijiste, hojitas, ¿no? Su nombre tradicional es ese pellejo de piedra, pellejo de árbol. En náhuatl le llaman paxtle. En celtal, por ejemplo, le llaman tzotzilté, que es su barba del árbol, su barba de la roca. Bueno, y hay un hongo que, bueno, yo no sé si tú tengas conocimiento, pero se ha vuelto muy mediático, ¿no? Y es el famoso hongo michoacano. ¿Tú sabes algo del hongo michoacano, Joshua? El hongo michoacano, su nombre científico es Ganoderma lucidum. En realidad, este conocimiento sobre ese hongo es milenario. Hace más de 2700 años, en el Pensau, que es una farmacopea de medicina tradicional china, ya se describía el uso de este hongo y de otros hongos también, los famosos hongos panacea que sirven para curar todo. Eran vistos en aquel entonces como una medicina pues, que precisamente curaba cualquier enfermedad en Asia. Este hongo le dicen michoacano, pero no es exclusivo de Michoacán, ¿no? Es un hongo que en realidad Es crece, el marketing. que sí, es la publicidad, claro. Y este hongo pues en general crece en muchas regiones del planeta y sí tiene muchas propiedades medicinales. Tiene polisacáridos, triterpenos, esteroides, glicoproteínas, vitaminas, minerales, sí, y hay muchas investigaciones, hay muchos artículos donde se describen estas propiedades anticancerígenas, antitumorales, antivirales, antimicrobianas, inmunomoduladoras, y esta para mí es de las principales. Ese es el truco del hongo michoacano, precisamente, que activan el sistema inmunitario, hacen que el sistema inmunitario esté mejor contra cualquier enfermedad que venga. Hay que recordar que es lo que nos defiende de infecciones, de cánceres, de muchos problemas, ¿no? Pero este conocimiento del hongo michoacano, entonces, ¿en realidad viene de Asia o es un conocimiento nativo propio? Pues es un conocimiento que viene de Asia, como tal, sí es asiático. Pero aquí en México también se ha registrado su uso en la medicina tradicional. Por ejemplo, los celtales de los Altos de Chiapas lo utilizan para calentar el cuerpo frío. Para ello se machaca y se hierve, se obtiene un té y este es el que se ingiere. Pero todo lo que vemos de publicidad y todas esas propiedades sí es un conocimiento ya más occidental. Y el problema es que en México no está regulado este producto. En los países asiáticos se expende ya como un fármaco en las clínicas, incluso en las farmacias. Y aquí lo encontramos como un producto de venta libre, incluso en los tianguis, ¿no? Y entonces podemos encontrar hongo michoacano por litro de 100 pesos y podemos encontrar cápsulas de 500, de 1000 pesos, ¿no? Entonces aquí no está regulado y eso es lo que precisamente hace falta. Bueno, ese es un problema, la regulación, pero luego también la regulación aplicada, digamos, al conocimiento tradicional, por ejemplo, digamos, estas son empresas que están obteniendo, pues, un buen dinero por esta actividad, pero también luego las autoridades quieren regular el pequeño mercado que hay en los tianguis, en los mercados tradicionales, o a los mismos consumidores en los bosques, digo, a los mismos campesinos que los conocen desde hace muchos años. ¿Tú qué opinas alrededor de esta regulación del consumo tradicional de hongos, en especial de comunidades campesinas? Pues es un problema ahorita muy grande. En varias regiones del país, en varios estados, se prohíbe el consumo de los hongos, la comercialización de los hongos comestibles. Por ejemplo, en Tlaxcala, en Hidalgo, en Chiapas, ha habido ocasiones en donde los policías van a los tianguis tradicionales y recogen de manera violenta todos estos hongos.
los prohíben y las señoras los siguen vendiendo, pero como si fueran droga, los llevan en sus canastas o en botes, están sentados sobre ellas. Y precisamente en el GIDEM, el Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo de la Etnomicología en México, del cual soy miembro, pues nos dedicamos a esto, a difundir el conocimiento científico y tradicional sobre los hongos para que no ocurran estas cosas, para que el gobierno, en lugar de prohibir, más bien tome estrategias para que las personas lo sigan consumiendo, pero con conocimiento, ¿no? Que ese conocimiento muchas veces, como lo has mencionado, lo tienen los campesinos y rara vez se intoxican con este tipo de hongos. Claro, una persona que no conoce y va al bosque y agarra un hongo puede intoxicarse, ¿no? Llevárselo y consumirlo, ¿no? Claro, sí, la recomendación es que los hongos comestibles se pueden consumir siempre y cuando se los dé a alguien que sepa. Las personas que venden en los tianguis, en los mercados, ellos tienen muchísimos años consumiéndolos, comercializándolos y no se ha registrado ninguna intoxicación por consumir hongos que compren en algún tianguis, en algún mercado. Las autoridades lo que hacen es prohibir estos hongos para tratar de evitar intoxicaciones. Pero la manera para evitar intoxicaciones no es prohibir los hongos, más bien es informar. Por eso en el GIDEM organizamos eventos para informar cómo son los hongos comestibles, cómo son los hongos tóxicos y un anuncio, ¿no? También, si van al bosque y ven un hongo totalmente blanco, no lo consuman porque los hongos mortales, que son poquitos en México, son alrededor de 5 especies, son blancas, totalmente blancas. Se puede confundir con el champiñón, ¿no? Es de origen europeo, ¿no? Hasta donde entiendo. Si uno no conoce muy bien, sí se puede confundir con el champiñón. E incluso hay una especie muy parecida al champiñón que en la base tiene una coloración amarilla y que también puede ser tóxico. Y bueno, esto de la prohibición pues nos lleva a otro terreno. Nos hablabas de los hongos sagrados, los hongos alucinógenos de Fray Bernardino de Sahagún. ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre esto? ¿Qué onda con los hongos alucinógenos? Pues, los hongos alucinógenos o mal llamado alucinógenos, la cuestión es esta. Los hongos, o sea, estos hongos que son del género psilocibe, para las comunidades indígenas de México se les considera hongos sagrados, los utilizan como tal, hongos medicinales. Ya desde una perspectiva científica, académica, les llamamos hongos neurotrópicos o hongos psicotrópicos. Desde una perspectiva local occidental, se le llama hongos alucinógenos. Pero nosotros, el nombre correcto es hongos sagrados, porque para las personas que los usan, así son. Entonces es por eso a veces hasta los investigadores se molestan cuando les llaman hongos alucinógenos a este tipo de organismos. No, tienes toda la razón, y además el uso ritual, ceremonial de comunicarse con los dioses, que además no es todos los días le estás echando un telefonazo al dios. Entonces esto se ha perdido y la sociedad justamente ha abusado de estos hongos, ¿no? Como un elemento de diversión. ¿O tú qué opinas? Pues sí, este uso se ha venido transformando de manera abrupta, pero se conserva, no se ha perdido. En algunas comunidades todavía se registra el uso ceremonial de este tipo de organismos. En mi caso, lo que me interesaba cuando iba a las comunidades era ver su uso medicinal. Y pudimos observar que sí, hasta el momento todavía en algunas comunidades los utilizan como medicinales. Por ejemplo, para curar el dolor de muelas, también para curar los malos aires y otras enfermedades también de filiación cultural. Este tema merece otro programa y próximamente haremos uno sobre estos hongos sagrados. Pues solo queda agradecerte, Joshua, tu participación. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por la invitación y les recuerdo pueden buscar también información en la página del GIDEM en Facebook, que es el Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo de la Etnomicología en México. Ahí nos dedicamos a hacer eventos de difusión sobre este tipo de conocimiento científico y tradicional alrededor de los hongos. Muchísimas gracias. Plantas medicinales. Para mayor información puedes dirigirte a floramedica660@gmail.com. En Facebook, Plantas Medicinales de México 660 AM. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.